¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la preferencia que nos hace visualizar en nuestro programa a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar acerca de la inmadurez. Usted puede debatir a través del hashtag CDB-inmadurez. También puede hacerlo por Facebook, también puede hacerlo por YouTube, también puede hacerlo a través del correo electrónico. Le mandamos un cariño muy fraternal a la gente del sur, que nos ve mucho en este canal, a través de Telefónica del Sur, también a la gente de Santiago, a través de GTD Manquehue, y también la gente que está conectada a través de tendenciastv.cl, para los que no tienen el cable GTD Manquehue y para los que no tienen Telefónica del Sur, ahí nos puedes ver online. Don Mario Chilin. ¿Cómo está, don Agustín? Bien, pues se reía mucho la gente del programa anterior. Sí, debatiendo. ¿de qué sería? De su análisis, Ojalá que se de su siga. inconsistencia, de su incoherencia por favor, filosófica. Por favor, Pero... muy por el contrario. Esperemos que se sigan riendo en este programa porque llegamos con la misma ropa. Catherine Urrutia, ¿quién realmente es usted? ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias. Y saludamos a un panelista habitual de nuestro programa, Black Man, don Roberto Álamo. Agustín, gracias por la invitación. Hombres de negro hoy día. Sí, y qué agradable compartir nuevamente el panel con ustedes. Muchas gracias, Roberto. Hoy vamos a hablar de la inmadurez. ¿Qué les parece? Y para muestra, un botón. Aquí. ¿Hay alguna definición que usted pueda dar desde el punto de vista de la psicología de una persona inmadura, de una mujer, de un hombre, de un joven inmaduro? ¿Qué es la inmadurez? Partimos al tiro conmigo. Sí, claro. Bien. La inmadurez se puede determinar de distintas maneras desde un punto de vista biológico, cognitivo, la conexión neuronal que requiere todo ser humano para llegar a un proceso de aprendizaje, donde se requiere ciertas características biológicas de la madurez. Hay estudios científicos que demuestran que la madurez social más o menos se termina de afinar un poco a los 20 años, que es un concepto bastante nuevo y bien relativo, y tiene que ver con el lóbulo frontal, donde tenemos todo el comportamiento social, el aprendizaje que tuvimos en toda la experiencia previa a esto, hace este constructo del lóbulo frontal que termina más o menos de madurar más o menos a los 20 años, desde un punto de vista biológico. Desde un punto de vista psicológico, la madurez trata con respecto a tener cierto tipo de comportamiento establecido, estándar socialmente, el constructo social una vez más, con respecto a determinadas situaciones. Por ejemplo, a los 40 años ya no puedes andar saltando arriba de la mesa porque no corresponde a un comportamiento de madurez. ¿Se entiende? Sí, pero es un ejemplo quizás bien bizarro. No muy atingente. Sí. Yo te coloco, hablemos de las relaciones, por ejemplo, de las relaciones de pareja. A los 40 años puede que haya personas súper maduras y a los 40 años puede que haya personas súper inmaduras. Entonces me tiene que ver con características personales. Sí, o hay un proceso que nunca termina en la parte relacional. Con respecto a la vinculación, sí, hay un tema que se va construyendo y es probable que esto no termine nunca de construirse, siempre hay una modificación a lo que ya estaba establecido. Pero una vez más te repito, el tema de la madurez tiene que ver con algunos constructos sociales y ciertos hitos que se van esperando. Por ejemplo, la otra vez lo comentábamos con mis alumnos en la universidad, la adolescencia es un constructo de Occidente. Hay culturas donde el rito de iniciación se da cuando las mujeres comienzan con su ciclo menstrual y los hombres les dicen sale a cazar un oso, por ejemplo, estoy dando el ejemplo del oso. No existe el periodo de la adolescencia donde se dice que se está alcanzando una madurez humana social, más que todo, se está hablando más en un término más social, lo que se espera y lo que no se espera. Pero hay personas que son eternos Peter Pan, están... y miro a algunos por ahí. Pero hablemos de signos de inmadurez o signos de una persona madura. Uno podría decir, bueno, esta es una persona efectivamente madura porque cumple, no sé, me carga la palabra, pero cumple como el target de ciertas características que lo hacen ver una persona madura relacionalmente. Y por el contrario, aquel que no las tiene, efectivamente pasa todo lo contrario, una persona inmadura. Es que la definición de madurez o inmadurez es súper amplio, un abanico increíble. Entonces uno se tiene que quedar con lo que te haga más sentido. Y yo creo que lo que a mí me hace mucho sentido, entre otras definiciones, es cuando uno logra gobernarse a sí mismo. Por ejemplo, gobernar la ira, ¿cierto? Y la resolución de los conflictos que sea de la forma
más adecuada para ti y para los demás. Esa es una forma, a mi juicio, de reflejar la madurez. Un grado de madurez. Claro, eso me hace mucho sentido, entre otras, pero como no quiero monopolizar la conversación, prosigue con el otro invitado. No, pero no con una no quiero con una contrapregunta, porque alguien puede tener esa virtud y sin embargo tomar decisiones malas. Sí. Yo me controlé la ira, pero la decisión que tomé fue mala. O sea, en el fondo, tampoco fue una decisión muy madura. Entonces, tú te metiste en un plano distinto, porque la toma de decisión, buena o mala, ¿cierto?, no depende muchas veces de la madurez. La toma de decisión depende de la cantidad de información que tú manejas, por ejemplo, el tipo de conflicto que estás enfrentando. Los resultados podrían ser inciertos. Es la forma como tú abordas el tema en la que yo te quiero resaltar, no el resultado. Vuelvo a tener un matiz en lo que dices, porque se llama finalmente contumacia eso. no, las decisiones pueden arrojar signos de madurez o inmadurez. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay decisiones que son absolutamente incorrectas y que generan resultados de inmadurez tremendo cuando se toman. Y independiente de que a lo mejor yo puedo tener dominio propio, digamos, en otro aspecto de la personalidad. O sea, las decisiones sí reflejan resultados de madurez o no madurez de una vida de una persona. O sea, eso es así. Tiene que ver también un poco con la responsabilidad, que es lo que jurídicamente se sanciona cuando una persona se comporta de manera irresponsable o que daña a terceros. Veamos ejemplos concretos de inmadurez, sobre todo cuando se habla de este fenómeno del climaterio masculino, a los 40, 50 años, cuando decide la persona y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar en lo que trabajo, estoy cansado de ello, me voy a dedicar a hacer lo que más me gusta, que es fabricar cervezas. Muy típico, muy típico de hombres que a cierta edad dicen, voy a hacer del hobby mi profesión, ya estoy cansado de hacerlo, y resulta que les va mal, porque no son buenos ni cerveceros, o se pusieron a hacer de un hobby una profesión que en realidad no era tan lucrativa como la que estaban haciendo anteriormente. ¿Y qué consecuencias trae? ¿Cuál es la responsabilidad? Hay consecuencias. Un matrimonio que empieza a fracasar, hijos que sufren las consecuencias económicas de ese acto irresponsable. Y no solo me refiero a ese hombre que decide dejar su pega por hacer cerveza, sino que a veces deja a la señora y se involucra con una jovencita. Y se compra un deportivo. Empieza a andar en moto. Un Camaro rojo. Empieza a andar en moto. Ocurre mucho eso. Entonces, bueno, esas son consecuencias inmaduras y dice, qué hombre tan inmaduro. Y el entorno social, vamos a hablar de lo que la gente dice respecto de, o cómo utiliza en el lenguaje este concepto de madurez o inmadurez. ¿Qué tipo tan inmaduro? Mira lo que hizo. No, dejó a la señora, es una crisis, no, hizo una crisis. No hay inmadurez, yo creo que eso es una crisis. Inmadurez, por ejemplo, es una cosa que nosotros vemos todos los días en nuestra sociedad, que son las personas que le endosan la responsabilidad suya a terceros, por ejemplo. Y se ve mucho en este tema de las estafas piramidales. Me gustó eso. En las estafas piramidales. En el fondo, ¿qué le está diciendo a una persona en la estafa piramidal? Tú administra mis plata, no me interesa lo que haces con tu plata, dame una buena rentabilidad y punto. Eso es una inmadurez, no hacerse cargo de la propia vida, y eso uno lo ve permanentemente, no solamente en ese tipo de eventos, sino que en muchos eventos. Por eso dice equivalente el término inmaduro con irresponsable. Claro. Yo creo que está vinculado intrínsecamente. No se puede ser inmaduro sin ser irresponsable. Claro. Incluso en la pareja, la mujer que dice, yo sin ti no me muero, o sea, le endosa algo que el hombre no se, o viceversa. Si tú me dejas, me muero. O sea, ahí también son relaciones bastante inmaduras. Esta ausencia de introspección, de que las personas no se examinen a sí mismos, Catherine, como lo dice Roberto, efectivamente desarrollan esa capacidad de ser personas más inmaduras. Tenemos una sociedad que es bien paternalista. Por ejemplo, el modelo biomédico, donde hay alguien que te dice a ti lo que tienes. Entonces te da medicamentos que son buenos para ti. El modelo biopsicosocial trata un poco de hacer cargo a la persona de su estado de salud, pero hasta este minuto todavía tenemos modelos que en el colegio hay alguien que te está enseñando constantemente qué es lo mejor para ti, no lo más adecuado a tus características. Después nos vamos pariendo estos chicos a una sociedad donde hay un trabajo que les dice qué es lo bueno para... Siempre hay un modelo muy paternalista
lo veo en Chile, es súper paternalista. Siempre hay alguien que se está haciendo cargo de tus responsabilidades. Teníamos un gobierno que era muy paternalista, donde se le da un bono a la gente por nada, no por un mérito, sino que por un estado de sociocultural más desfavorecido. No se premia como o se le da una cabida al esfuerzo, va generando, por ejemplo, lo criticamos desde un punto de vista psicológico, tú le vas diciendo a unas personas, usted necesita de este dinero constantemente, entonces va generando una sociedad muy asistencialista. En el fondo tenemos una sociedad que se mueve de esa manera porque lo que quiero decir con esto es que la madurez tiene que ver con un constructo social, y lo mismo que decía en un inicio, hay culturas donde no existe este tema. Okay, pero hablemos del desarrollo personal, más que lo que yo pueda visualizar alrededor de una sociedad. Uno de los puntos que mencionaba Roberto era, las personas inmaduras tienen una característica, que son personas que no se hacen cargo, le endosan a terceros. No se hacen cargo de sus decisiones, sus responsabilidades. Pero ahí siempre hay un tercero que tiene la culpa. Ahí está nuevamente el tema, que fue primero el huevo o la gallina. Criamos a estos chicos de esta manera, que son unos futuros adultos que se comportan de la misma manera. Es un modelo, es un paradigma. El pez dentro del agua no sabe que existe otra forma de respirar y jura que esa es la única manera de respirar. Entonces tenemos una sociedad que la construimos desde el inicio, súper paternalista, donde no nos hacemos cargo ni responsables de las embarradas que nos vamos mandando, y ahí usted después tiene hartos clientes que van por la vida, defiéndame, sálveme, etcétera. La cosa interna de decir, yo me mandé esta embarrada y me hago cargo de aquello. Pero hay gente que comienza súper bien y termina súper mal en distintos temas de la vida. Comienza súper bien con alto nivel de responsabilidad, no sé, en su vida laboral, y de repente se manda el ejemplo que dice Chilin en un proyecto que fue un fracaso. Empiezan súper bien, digamos, en un matrimonio y terminan súper mal con situaciones de inmadurez dentro del matrimonio. No estoy hablando de problemas ya que a veces no tienen que ver con la inmadurez, a veces hay otros temas que van más allá de esa palabra. Pero estamos hablando de un problema de inmadurez que comenzaron súper bien y terminaron mal por un tema de inmadurez. ¿Qué es lo que hace que finalmente uno en el camino se vaya perdiendo? Partiendo bien y en la mitad del camino como que partiste muy maduro, pero terminaste muy maduro. Tiene que ver justamente con no representarse los acontecimientos futuros. Estoy pensando en un amigo profesor, que es mayor que yo, debe tener hoy en día 10, 15 años mayor que yo, y se involucró con una alumna de la universidad. Entonces, por supuesto, se enteró la señora, terminó un matrimonio antiguo que tenía con la señora, hijos. Y terminó viviendo además en una pieza, en una casa donde arrendaba esta pieza. Entonces, y muy triste porque además la alumna lo pateó al poco tiempo, es decir, fue un romance que duró unos 6 meses. Y yo le preguntaba, oye, pero cuando tú hiciste esto, ¿te representaste lo que iba a ocurrir? No, pues me dijo, viejito, pero si es que estaba tan rica esta niña y qué sé yo, y yo me entusiasmé y ella me dio los parámetros. Entonces, bueno, finalmente cayó en las redes de este enamoramiento. Pero eso no es madurez. Súper inmaduro. No es inmadurez. Súper inmaduro. Tú lo conociste mal, a lo mejor tiene otro elemento para juzgarlo, pero yo no, sí, claro. No veo la inmadurez ahí, yo veo que él... ¿Tú crees que es muy maduro? No, pero él trató de compensar algunas falencias o descompensaciones que tenía en su relación de pareja. Y como ser humano... Es que no es que se fue con un amante. La decisión no fue muy madura. No, pues el amante empezó a compensar cosas que a lo mejor no tenía en la casa. Sí, es entendible, somos seres humanos y no tiene que ver con la madurez. Perfecto. Tiene que ver con la vida misma. Viejo. Perfecto, pero hay relaciones distintas, no sé. Yo conozco muchos casos iguales a los que tú estabas mencionando. Tú puedes tener falencia en la casa y puedes satisfacer tus necesidades por otra vía, y con una vía discreta. Andrés Bello, de hecho, decía respecto al adulterio, lo que más le molestaba a Andrés Bello era que se hiciera con escándalo esto. Entonces hablaba de la discreción. Si tú eres un hombre maduro e infiel, lo vas a hacer con discreción. No con escándalo, no mandándote, subiéndote arriba de la moto con la alumna y que todo el mundo se entere y que finalmente... Yo no sería tan categórico. Yo no sería tan categórico en lapidar a esa persona. Yo creo que hay razones que ellos entienden, ¿cierto? Y es súper respetable. Oye, yo conozco muchos casos a lo mejor te toqué una sensibilidad personal con esto, pero lo que yo estoy hablando es una situación de quiero ser empático. inmadurez. No quiero ser empático. La pregunta va por una
una psicóloga porque tú te mandaste una declaración, un Maduro infiel. No estoy diciendo... Eso lo escuché aquí, sí, o sea, sí, puedo sí, retroceder, claro. puedo ir al Sí, director que retroceda. está bien, Tú dijiste un Maduro infiel. Sí. ¿Eso está bien, esa declaración? Un Maduro Mira, infiel. dentro de las relaciones uno no debería sorprenderse mucho, porque por ejemplo, si hay una pareja que es swinger y son los dos contemplan el tener Con otro otras tipo parejas. de relación y es transparente en estas parejas, no hay infidelidad porque hay un tema. Ahora yo sí discrepo un poco con lo que tú Oye, dices, pero donde... contéstame la pregunta, porque ¿Lo en del el fondo- Maduro infiel. o sea, Por eso o sea, te estoy a ver, diciendo, es los que, acuerdos dentro de una oye, pareja es dentro de esa pareja y hay madurez cuando yo mantengo ese acuerdo. Y eso- y ahí y eso- discrepo un y poco eso- contigo porque sí le podrías haber dicho, si tenías problemas en esa relación, sí podrías haber sido suficientemente maduro para decirle a tu pareja, ¿sabes qué? No estoy encontrando estas características que habían en ti antes y esto, entre comillas, me puede obligar o me está obligando a buscarlo en otra parte. Hay un grado de Pero madurez eso- y de hacerse uy, no, cargo de... Yo ahí discrepo totalmente Yo contigo también, porque absolutamente. o sea, Sí, podría eso ser, habla de que no se da. conocer ni Estás- hombre ni mujer. Si yo le digo a mi señora, oye, fíjate que No lo vas a mi decir relación así. no se satisface como era inicialmente, me va a decir, Puedes perder la vida, perfecto, puedes perder la vida incluso. anda, no, me va a decir, perfecto, Usted. Claro, en la hasta vida- aquí llegamos, pesca tu maletita, Claro. sale y anda en la búsqueda de las aventuras que quiera. No, Acá no es una cosa de, Ok, hoy y en- tienes razón. Pero es que Y tampoco lo vas entrega a decir la de vida esa a tu matrimonio y manera, sigue pues. tus sueños. No, Eso no es que, existe. A ver, no. a ver, ¿a usted les da sentido las dos cosas, o los dos términos, los dos conceptos que acaba de vertir, uno Mario Chile y otro la Catherine? Porque dice, si somos swing y hay una relación consensuada entre nosotros dos, eso está acordado y eso es algo no de inmadurez. Pero es que Incluso eso es muy excéntrico. Entonces, La otra vez yo atendí a una pareja no sé cómo swinger calza la y palabra maduro, no. o sea, honestamente me hace mucho ruido. Es como la misma declaración de Chilin, una persona madura infiel. O sea, Todos los infieles son inmaduros. ¿Eso así piensas tú? No, pero antiguamente, en la época de ¿Y cómo lo nuestros va manejando abuelos, en la probablemente? época de nuestros abuelos, que se acostumbraba en una sociedad patriarcal y machista. El caballero tenía La capilla y la su sucursal. capillita, claro, y tenía su catedral, pero con discreción. ¿Y funcionaba? Yo creo que sí. Lógico. Para ese contexto O sea, social, abuela- sí. No es mi caso, ¿me Oye, entiendes? no es mi caso. No, pero para nada, por favor. No sé, señor Chile. Yo he visto que funciona. señor o sea, Álamo, ¿no? Pero para ese Mi contexto abuela, social. para el pero- funeral de mi abuelo todavía me acuerdo que preguntaba si había asistido al funeral una señora que tenía alguna sospecha al Lógico. respecto. Nunca supimos que mi La abuelo, que en paz discreción, descanse, hubiera cometido alguna fechoría en ese sentido. La discreción. Pero muy distinto, ese episodio, supongamos que fuera así, que efectivamente este abuelo hubiera realizado esta actividad en la clandestinidad y con discreción, frente a este amigo que le estoy comentando, o este profesor lo amigo, hizo con publicidad. que con publicidad y escándalo. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Y además, Pero ¿cuál es la diferencia? sintiéndose El más acto sí- joven, así no, como, pero bueno, Mario, una ¿cuál es la chiquilla diferencia? 30 años más joven que yo está conmigo, Bueno, hay pero un tema de sí, ego. bueno, pero también, ¿cuál es la en realidad. diferencia Hay una entre hacerlo estupidez. entre clandestinidad y hacerlo público? ¿Cuál es la diferencia? Madurez. No sé, si no Madurez. madurez, pues el El acto en sí constructo sigue siendo, social. a mi juicio... Madurez. Yo insisto, O sea- la otra vez cuando atendí a esta pareja de swinger, donde gracias a Dios uno entrena la cara de póker, porque de repente te sorprenden con atendiste a la algunas pareja? cosas. Sí, a la pareja. Y Ya. entre ellos habían llegado al consenso de que ejecutaban sus actividades swinger, no siempre, sino que en ciertas fiestas y algunas otras cosas que yo me fui sorprendiendo y tomando nota de aquello. Pero el conflicto se iniciaba porque ella estaba teniendo una relación paralelo a lo que habían acordado. De hecho, normalmente dentro de las parejas Eso ocurre. tampoco se acuerda qué es fidelidad o qué es infidelidad. Porque, por ejemplo, yo podría considerar infidelidad el acto sexual en sí y hay otra mujer que podría considerar infidelidad un mensaje de texto o una sonrisa o un juntarse a tomar un café. Si tú no pones Una eso codicia. ahí, en la transparencia, el resto podría generarse una inmadurez. ¿En qué sentido? En tratar de mantener algo que no hay un acuerdo. No hay un acuerdo. La inmadurez ahí yo la veo cuando tú tomas un acuerdo. No estoy muy de acuerdo y un contigo, ¿sabes por qué? consenso. Es que te lo voy a decir lo siguiente, te lo saco de las relaciones de pareja. Te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que tener una escala, no sé, de cosas que son mínimas. Porque yo podría hacer un acuerdo aquí entre Chile y Álamo, sabéis que hagamos un acuerdo para producir un negocio que es una estafa.
Estamos súper de acuerdo y lo vamos a hacer inteligentemente, digamos. Y estás de acuerdo tú, y yo también estoy de acuerdo, tú también estás de acuerdo, y yo puedo decir que esa cuestión es súper madura. O una simulación para dañar a un tercero. Entonces, ¿quién dice que lo que está de acuerdo significa que el acto en sí sea maduro? No. Porque yo puedo estar de acuerdo, digamos, y resulta que el acto en sí no es grado de madurez. Pero la madurez no tendrá que ver, y apuntaste bien a ese punto. Hemos hablado de la irresponsabilidad como característica de la madurez, pero también tiene que ver con ser infantil. Ese carácter infantil le da a la inmadurez. Y vuelvo a mi ejemplo inicial. El lucirse con la alumna detrás de la moto y abandonar a la familia es un acto infantil. Porque finalmente lo que quería mi amigo, más allá de salir con la alumna joven, yo puedo. Claro, el cabro chico que está con el juguete nuevo, finalmente. Miren, tengo una Xbox. Ahí sí. Tengo una... Ay, tú no tenías Xbox. Ahí estoy de acuerdo contigo que hay un acto de inmadurez, absolutamente. Sí, pero hay otro acto de inmadurez también que nosotros vemos permanentemente en nuestra sociedad pues yo no sería tan lapidario en juzgar a la gente, porque cada uno se mueve por motivaciones propias, qué sé yo, sé que te dolió el tema. Catalogarlo de maduro, después vamos a hablar cómo solucionar tu problema matrimonial. Pero no nos desviemos. Así no hablemos de las capillas. Sí, no, claro. Tampoco personalizar algo, pues yo no tengo ningún problema. Estamos hablando de términos generales, no se sienta agredido. Pero continúa el desarrollo de su... Pero por ejemplo, a Roberto de niño le gustaba jugar a la escondida, porque siempre se iba a la capilla. Escúchame, el cortoplacismo, ¿cierto?, que existe en nuestra sociedad también nos muestra que estamos viviendo una sociedad inmadura. Todo rápido, la inmediatez. Es un tema tremendamente complicado. No hay un esfuerzo al proceso. No, lo queremos todo ahora. Y yo, mira, yo aprendo mucho, por eso yo digo que cuando una persona emprende, crece tu empresa y también creces tú como persona porque te vas conociendo tus virtudes, tus defectos, etc. Entonces yo he aprendido mucho de naturaleza y de agricultura, por el tema de las viñas, básicamente. Entonces uno aprende en el proceso agrícola de que todo tiene un tiempo, un timing, y hay que respetarlo. Entonces es una tremenda escuela. Por ejemplo, cuando tú quieres plantar una, no sé si lo aburro, si tú quieres plantar una viña, por ejemplo, primero tienes que tener, por supuesto, adquirir la tierra, segundo, preparar el suelo, sursularlo, levantar la estructura, los palos, los alambres, después colocar la parra, ¿cierto? El primer año la parra crece a mitad de palo, la tienes que bajar a 2 yemas, el segundo año la parra llega arriba, la tienes que bajar a mitad de palo, el tercer año a ver los 4 brazos, y van pasando los años, tú tienes que estar con una actitud, ¿cierto?, de cumplir todos los procesos. Después, al 5º o 6º año, recién tiene una cosecha precaria, y después tú puedes empezar a cosechar. Entonces las personas quieren plantar hoy día y cosechar mañana. Y eso no existe. El cortoplacismo de esta sociedad me tiene súper preocupado a mí. Sí. Todo es inmediato. Entonces, dentro de esa inmediatez viene el manotazo. Lo tenemos en el carabinero, lo tenemos en el ejército, lo tenemos en un montón de instituciones donde los tipos ven la posibilidad de pegar un manotazo, lo pegan inmediatamente por este tema de la inmediatez. Los clásicos actos de inmadurez. Catri, los clásicos actos de inmadurez. Yo tengo un caso, después de ti lo cuento. Antes de la vida cotidiana. Sí, de responder eso... Usted nunca responde, Catri. Sí, ¿cómo que no? Pero es que quiero volver a lo inicial. La madurez. Sácate el sombrero de la profesional. Queremos ver a la Katy humana, ¿cachai, no? Sí, pero tiene que ver cara a cara. Tú te escondes detrás del personaje. Con el constructo social. La madurez tiene que ver con un constructo social. Por ejemplo, cuando le hago capacitación a los profesores... Oye, perdona, ¿pero qué es un constructo social? Son acuerdos tácitos o no tan explícitos o más bien implícitos, donde se esperan ciertas características sociales que se mueven. Pero desnaturaliza a la persona esa cuestión. Sí, absolutamente, pero estamos todos dentro de esta sociedad. Por ejemplo, cuando le hago clase a los profesores y les digo, ¿cómo tú le pides a un niño donde todavía no termina el proceso de migración neuronal que sepa leer y escribir, no sé, antes de ir al kinder? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en el colegio, cuándo aprendieron a leer y a escribir? Sí. Más o menos en primero básico. Los 3 años. Hoy en día, pero tiene que ver con... Espérate, dame un segundo. Tiene que ver con una competencia de los CIMSE en segundo básico, donde los colegios están peleando y ahí está el constructo social. Estamos anticipando procesos que los niños no tienen la madurez biológica, que partí el programa diciendo, hay una madurez biológica que se espera. Es imposible, tal cual le estabas dando tú el ejemplo, ir a un árbol en agosto a pedirle un fruto. Entonces, ¿por qué le pedimos de repente a los niños que maduren ciertas cosas? Mi pregunta iba a
¿qué actos de la vida cotidiana reflejan ¿Inmadurez? naturalmente un acto de inmadurez? El cortoplacismo. Te Entonces, cuento un él cuento. habla, yo te voy Sí. a colocar otro, que a mí me parece de lógica. Las personas que son demasiado impulsivas, lo más probable es que el matiz de esas decisiones vaya a ser de mucha está inmadurez. radicando A eso me la refería yo inmadurez. con aprender a Sí. gobernarse a uno mismo. Partí diciendo eso, es parte de lo mismo, pero les cuento una experiencia de vida, se podría decir. Una vez yo fui a un remate, en el edificio Galerías Nacionales, que está en San Antonio, hace varios años atrás. Entonces, era un predio. Entonces, llegué al remate, había mucha gente, y al fondo de la habitación, estaba el martillo allá, y la gente allá, había un tipo con un sombrero y gafas negras, lentes oscuros, con un maletín. Entonces llamó la atención porque estar con gafas oscuras, ¿cierto?, en un sitio cerrado era como raro. Bueno, empezó el remate, el terreno se adjudicó. ¿Ah? Entonces se empezó a ir la gente, qué sé yo, y se me acercó esta persona. Y me dijo, puta, me quitó el banco el terreno. Po. ¿Y para qué pediste el crédito? Le dije yo. Bueno, porque quería comprar maquinaria, ¿cierto?, renovar unas parras que tenía allá y mejorar el campo, qué sé yo. Y para eso tuve que dejar en hipoteca el terreno. Bueno, pase, ¿qué pasó? ¿Te fallaron los precios de la uva? ¿Se te cayó un parrón? ¿Qué pasó? ¿Te cayó una lluvia ácida que ocurre de repente con los herbicidas que me pasó a mí? No, me dijo, me pasó una cuestión tremenda. ¿Qué te pasó? Que me fui a Brasil y me abre el maletín y me empieza a mostrar fotos. Oye, encerrados con prostitutas en los hoteles, bailando, después en la playa tomando caipirinha, siempre rodeado de mujeres, un mes gastándose la plata del banco. Después vino a Chile y se trajo a las prostitutas y mostraba fotos en el campo con las prostitutas, tomando caipirinha, tomando... Él enloqueció absolutamente y perdió el campo. ¿Y sabes lo que me hizo al final? Pero lo que no me puede quitar el banco es la experiencia que tuve, me dijo. Lo pasé la raja. ¿Y qué hay que hacer ahora? Bueno, soy comisionista del banco, me dijo, en venta de seguro. Entonces me compré otro campo. Escúchame, lo que pasa es lo siguiente, que esta historia, ¿cierto?, que cuento que fue verídica, es bastante común en nuestra sociedad. La gente piensa que es plata, que esa plata no hay que devolverla. Y se empiezan a dar gusto y dicen, yo merezco tener tal auto, yo merezco tal viaje. Y la verdad es que no es así. Pasa mucho cuando la gente empieza a postular estos capitales de semillas, abejas y todos estos capitales pero es muy propio del hombre. Fíjate que hay un inversionista extranjero que viene a invertir solamente en mujeres y le da muy buenos resultados, pero él jamás invierte con un hombre. O sea, no es más típico, hay un número mucho más importante de verse este fenómeno en hombres que con las mujeres. Son más responsables que el Sí. hombre, en promedio. Pueden ser más maduras. En promedio. De hecho, son más maduras. Sí, hay un grado de madurez, de hecho, por ejemplo, Este- tú lo sabes, este legalmente, banquero las indio. mujeres tienen ciertas características donde en las cuentas de ahorro y cosas, a las mujeres se les puede abrir antes una cuenta de ahorro y a los hombres después. Antes se estilaba mucho eso, a los 14 años las mujeres, a los 16 los hombres. Y hay unas características en el grado de madurez con respecto a conseguir un cierto rango etario, 18 o 20 años. De hecho, hablemos de algo bien concreto y que Agustín debe estar súper familiarizado con ello, que tiene que ver con los accidentes de tránsito entre los menores de 25 años. Yo soy un convencido de que la mayoría de edad debería ser, para todos los efectos, más tirado hacia los 25 años que hacia los 18, ya sea para manejar, para votar, para realizar actos y contratos. No creo que una persona menor de esa edad tenga la madurez necesaria para afrontar las consecuencias que ello trae. Y de hecho, las primas, los seguros, es distinto de si el conductor, por ejemplo, de un vehículo va a tener una edad inferior a esa edad respecto de si es superior, Pero a nivel internacional. Tiene matices lo que tú dices. Sí, por supuesto. Porque Todo el paso de tiene los años no matices. tiene nada que ver con la madurez. Todo tiene matices. Pero por eso digo, hay Obviamente que matices. tú puedes Sí, encontrar, efectivamente. como dice mi buen amigo Wittgenstein, la generalidad Claro, es la esclaviza particularidad. a lo particular Claro. y las excepciones. Por eso digo, Por es supuesto, bueno podías aclararlo. encontrar un cabro de 16 años, a lo mejor que es súper maduro, Así que te va a es. manejar, pero como un abuelito. Pero estamos hablando de la norma, La que es lo norma, claro, el normal, promedio, por eso lo te digo. estadísticamente Es bueno hacer normal. esa diferenciación. Sí, por supuesto. Ahora,
nuevamente voy al cómo uno trabaja la madurez, porque la madurez evidentemente es un proceso en la vida del desarrollo humano y no está exento de errores que tú cometas. Hay personas que frente a un error no tienen ningún arrepentimiento. Hay personas que frente a ese mismo error sí enmiendan y restituyen el daño causado. Eso es un acto también de madurez. O sea, frente a un mismo evento, hay personas que tienen la capacidad de decir, yo me equivoqué, o sea, cometí muchos errores en el camino que fueron inmaduros, pero tengo la capacidad de decir, bueno, esto yo dañé, la capacidad de pedir perdón. Todo eso yo considero que son virtudes de madurez frente a un mismo hecho que otros no tienen esa capacidad de hacerlo. Entonces, ahí es donde está el punto de cómo yo puedo ir desarrollando eso. Insisto que el buen punto que toca Roberto hablamos al comienzo, o sea, la capacidad de la introspección, la capacidad de examinarse a uno mismo y decir, bueno, hay cosas en mi vida que no están bien, porque a la medida que yo tengo un buen examen de mí mismo, yo puedo decir estas áreas que son débiles, tendré que fortalecerlas. En base a eso, y ustedes tanto que me han tonteado, insisto con el constructo social. Antiguamente nosotros veíamos que la gente, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres, a los 18 años ya se hablaba de la señora y el señor, y ya tenía un grado de responsabilidad que hoy en día un chico de 18 años no tiene. Eso es un constructo social. El lóbulo frontal se sigue... ¿Por qué no lo tiene? ¿Sabes que hay autores que están incluso tirando la adolescencia hasta los 25 y 30 años, el periodo de la adolescencia, con todo lo que contempla la adolescencia desde un punto de vista psicológico? ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que le está dando poca responsabilidad, o hay una sociedad que está generando personas inmaduras, que los procesos estén más retardados. Se está terminando la adolescencia con el término de la carrera, más o menos aprox 25 o 30 años. Y son muchos los autores a nivel mundial que están viendo este movimiento social, y por eso insisto, el constructo social es lo que nos va a dar a nosotros unas características de una forma o de otra manera. También tiene que ver con los estilos de vida. Antes también nosotros vivíamos hasta los 50 años, entonces tenías que madurar rapidito para formar familia y todo lo demás. Justamente se ha retrasado, por lo que tú dices, el tema de la maternidad. Hoy en día es muy difícil que una chiquilla a los 24, 23 años se case para tener familia. Generalmente dice, no, voy a terminar mi carrera, voy a seguir el magíster, eventualmente el doctorado, quiero viajar, y después empiezo a tener hijos. Lo cual es legítimo también. Yo me sorprendí justamente con el ginecólogo, mi señora, frente a mi cuarto hijo, que me decía, oye, estoy en una situación extrañísima de congelar óvulos para después implantarlos en mujeres después de los 50 años que quieren tener hijos, y hasta mujeres de 60 años, lo cual en sí ya produce un debate ético. ¿Qué tan responsable, qué tan maduro es querer tener hijos a una edad tan avanzada que probablemente fallezca antes de que ellos crezcan lo suficiente como para autovalerse? Que eso también me parece tremendo. Pero hay gente que dice que quizás a los 50 años estoy mucho mejor preparado que a los 20, a los 30 y quizás más a los 30. Bueno, ese es un tema que uno se plantea. Yo personalmente tengo 49 años, ya voy a los 50, y nos hemos cuestionado con mi señora si tener más hijos o no tener más hijos, porque, bueno, mi hijo me va a necesitar hasta los 25 años, probablemente. Si estamos en Chile, sí, probablemente. Que termine la universidad, que empiece a emprender y todo el asunto. Entonces voy a estar trabajando hasta con un burrito, llegando con burrito al tribunal, haciendo los alegatos, su señoría, y qué sé yo, para seguir pagando, claro, para seguir pagando y sosteniendo los hijos que uno tiene hasta cierta. Pero estos autores están revelando. Hay que ser responsable y ser maduro también. ¿Cómo manejas los conflictos con madurez, Roberto? Primero, informarte todo lo que puedas informarte para tener una resolución de ese conflicto de la mejor forma posible. Primero, la reflexión. Y la reflexión pasa por lo que decíamos en un comienzo, saber gobernarte a ti mismo, gobernar la ira, las pasiones, porque, por ejemplo, yo tengo en este minuto un problema en el norte, lo hemos conversado en algún minuto, y la primera reacción es tomar la justicia por tus propias manos, porque los fiscales no hacen el trabajo en Chile. Los fiscales no hacen la pega, y el hecho de no hacer la pega puede traer consecuencias realmente brutales. Entonces el primer impulso que tiene uno es hacer justicia por sus propias manos. Refrenar eso, ¿te fijas? Decir no, voy a seguir perseverando en la vía legal porque el Estado de Derecho tiene que primar.
Entonces yo te digo, pasa por la reflexión. Y segundo, no ser ingenuo, ¿cierto? Y buscar a los profesionales adecuados y al equipo adecuado de personas para poder sacar adelante este asunto. Yo te diría que así se resuelven, por lo menos en mi caso, los conflictos, enfrentando la cosa como hay que enfrentar. Catherine. Es bastante sabio lo que estás comentando. El conocerse para gobernarse es como un poco la clave del tema de la madurez. ¿Qué estoy generando con mis actos? Porque si bien, insisto con aquello, el constructo social y todo lo demás, eso va generando personas individuales, con características individuales, con temperamentos muy particulares. Y el tema de la madurez va incluso de la mano con el conocerse. Si yo conozco todos mis defectos y mis virtudes, le saco más provecho a mis virtudes y trato en algún minuto de fortalecer esta escasez, muy pocos defectos que tengo, no, tengo muchos defectos, pero los voy alcanzando en un estado de madurez, de gobernarme, de conocerme. Eso normalmente Claro, en es una que, sociedad donde es muy paternalista estoy de acuerdo, se da muy pero poco. qué difícil, Fíjate que ninguna- pero qué difícil que con el dolor, con la rabia, con la injusticia que pueden vivir distintas situaciones, actuar de esa manera, como ustedes dicen, o sea, de esta manera con tanto dominio propio, por decirlo de alguna manera. Y que no tienen ninguna- Y quiero que me contesten eso, pero quiero saludar a Inalco. En www.inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet, vehículos de toda gama, todoterreno, vehículos mecánicos, vehículos automáticos, lo que es mejor, con un CAE, con una carga anual equivalente, muy barata. Y lo que es extraordinario, que también puede ahí cotizar online. Lo atiende un vendedor online. Se puede llevar ese Camaro de color rojo que aparece ahí en la pantalla. Sobre todo si tiene 45 años. Extraordinario, para una persona súper madura. En www.inalco.cl usted encontrará la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. Vuelvo a la pregunta, Sí. o sea, cuando uno le llega al evento de la injusticia, de la traición, del quiebre, tanto emocional, un quiebre económico, y uno tiene que empezar a manejarse en un ambiente como ese, con prudencia, con dominio propio, con templanza, puedes evitar- con paciencia, ¿Qué dice? que son puras virtudes, que yo estoy de acuerdo en ese sentido de madurez, pero Mi experiencia, la impulsividad ahí Pero, mira, mira, hierve, tú digamos, no hierve. puedes mi evitar- experiencia, perdón, Sí, dice que en ninguna ocasión en la cual yo he empleado la ira, la fuerza o la violencia para resolver un problema, ha sido exitoso. Nunca, pero nunca. No estás de Ese acuerdo es con la el- razón en la fuerza, tú. No, Siempre la razón, nada la fuerza. escúchame, el peor consejero es la ira. Hay que poner el paño frío, hay que tomar un poco de distancia, planificar y atacar. Es que A través de la justicia. A través Planifica cómo eliminarlo. Porque con rabia el pulso te tiembla. Lo que pasa es que él aprieta el gatillo a través de las Sí, la venganza herramientas, es un plato a que se come través, frío, a sí. través, claro, de las herramientas jurídicas que te da el sistema. Pero eso de tú hacer justicia por tu No, pero es que no me mano, hablen de un juicio solamente, Sí. háblame de cosas que tienen que Fatales. ver con el diario vivir. Un conflicto, Pero no si sé, son en lo laboral, un conflicto relacional con un hijo, un conflicto matrimonial, un conflicto incluso en temas que son de injusticia que vive el ser humano. Entonces, no solamente de que los tribunales de justicia van a resolver el tema, o sea, hay cosas que tienen que ver con las actitudes del día a día, como las reacciones. de poner la ira, de Es que poner la ira. la madurez pasa por lo que dice Catherine, por la autorreflexión, que es la primera invitación que hace Sócrates cuando inventa este concepto Te llamo llamado 15. filosofía. Conócete a ti mismo, Te es llamo el primer 15. mandato, conócete a ti mismo. Las religiones también hacen una invitación al respecto, con el famoso acto de contrición o de contrición, no me acuerdo cómo se llamaba ese acto previo a la confesión católica. Es decir, tratar de buscarse a sí mismo, ensimismarse, buscar esa vida interior y a partir de ahí crecer. Pero hoy en día creo que los tiempos modernos cada vez nos sacan más de nosotros mismos. Somos personas muy raras o que tenemos una condición o una estructura de personalidad más introvertida, quienes podemos buscar esa vida interior, porque actualmente te invitan con la televisión, con los juegos electrónicos,
con el mismo diario vivir a estar en el mundo, estar afuera, estar en el acaecer. El miércoles Pero pasado, justamente es la reflexión la que te va a permitir tener una actitud más madura. El miércoles frente al pasado yo mundo. iba por la calle Andrés Bello, iba 4 cuadras más allá. El taco era kilométrico, me demoré 3 horas y media en avanzar 4 cuadras. Ahí se dieron todas las reacciones humanas que existen. Oye, Necesita reflexionar ahí. ¿ah? No, ¿sabés qué? Hice una introspección Hice un de- acto, escúchame, una reflexión diciendo, no tengo nada que hacer, salvo poner música clásica. Fíjate lo que dice. Subí los vidrios, puse un poquito de aire acondicionado y dije, voy a esperar lo que haya que esperar. Pero la gente no. Había gente que se bajaba del auto y abandonaba el auto. Los garabatos, había gente que estuvo a punto de agarrarse a combo. O sea, un acto, era una barbarie salvaje. Es que no todos tenían el privilegio de tener auto con aire acondicionado, Roberto. Sí, eso es lo que tú Y con no masaje entiendes. atrás. No, fuera de broma. Dejando esa agresión de lado, dejando esa agresión de lado. Sí, justamente yo creo que ahí hay una instancia de reflexión súper buena que le podemos decir a la gente. Los tacos es una oportunidad mística finalmente. Sí. Porque en vez de colocar la radio, que muchas veces yo me he visto en la tentación, pero yo corto la radio y digo, no me estoy escuchando a mí mismo. Y quiero reflexionar sobre determinadas problemáticas existenciales. Y es una oportunidad de conversar contigo mismo que es única, irrepetible y valiosa. ¿Y cómo lo que hace? yo creo ¿Y cómo que lo hace eso cuando, te ayuda. cuando he tenido que ir 20 veces a un servicio público y no me han dado ninguna solución? ¿Vas también con una reflexión en una radio, escuchando las noticias las 20 veces? No, ahí O sea, tenés- entonces yo te pregunto, no, es que eso ocurre, No, eso ahí- es verdad. O sea, están hablando de dos situaciones que Tienes son que ejercer- demasiado cómodas para yo manejar un tema. Buen Una dato. en un auto con aire acondicionado y que me están haciendo masaje. Buen y, ejemplo. espérate, y la segunda que tú Espérate. acabas de mencionar. Pero, asientos de cuero. pero por Buen favor, ejemplo. pero déjame terminar. Pero quiero colocarlo en situaciones de la vida diaria que tienen más que ver cotidianas. injusticia tras injusticia. Por eso digo, injusticia tras buen injusticia. ejemplo. Cuando te hacen una clonación de una tarjeta de crédito y el banco no se hace responsable y es reclamado y has tenido que ir, como tú dices, a la justicia para que la justicia decida y una justicia que tampoco funciona. Cuando te venden un producto y un CERNAC que no tiene atribuciones, no tiene atribuciones un CERNAC y tú compraste un producto en el cual te sentiste Un estafado. león sin dientes. Entonces, todas esas cosas que son del diario vivir, injustas, cuando tú ves que te cobran un TAC y resulta que cuando la autopista se le ocurre cerrar a ellos ciertas pistas, digamos, no tienen ninguna multa, no tienen ninguna sanción. Yo estoy hablando de ese tipo de cosas, cómo se puede actuar de una manera que creo que es cierta. Yo me adhiero a usted, que uno tiene que tener dominio propio y todo eso, pero cómo desarrollar eso en un ambiente donde el día a día con mucha gente lo vive injustamente. Sí, ¿sabe? No voy a hablar de la salud pública, voy a hablar de otras sí, cosas sí, más. sí. Yo lo que puedo compartir es algo que a mí, por lo menos en lo personal, me ha hecho súper bien y he vivido con más paz interior desde que lo asumí. Empecé a estudiar el budismo, a estudiar la doctrina budista y lo que te dice es que frente a este tipo de situaciones, en el mundo siempre te van a ocurrir situaciones desagradables, no hay manera de evitarlas, nadie tiene garantizada la vida de que no va a vivir situaciones desagradables. Pero tú tienes dos actitudes, o las aceptas o te rebelas. Si te rebelas y te enrabias, vas a tener dos problemas. El problema puntual, burocrático, que no puedes resolver, y además, adicionalmente, vas a tener una sensación de ira o de rabia que te provoca inestabilidad emocional y te agita la paz interior. Cuando tú tienes aceptación frente a la situación desagradable, dices, la acepto. Miro con compasión a aquel funcionario que no está haciendo bien su pega y digo, pobre tipo, ¿por qué hace mal esto? No me gustaría estar en su situación. Qué lástima por él, más que por mí. Ya tienes dos miradas, aceptación y compasión. Y eso te permite tener un trabajo por lo menos más pacífico. Igual tengo que resolver el tema, igual lo voy a resolver, pero lo resuelvo con paz interior en vez de resolverlo con rabia. Y el budismo te dice algo que puede no ser cierto, pero yo digo, yo lo asumo aunque no sea cierto. Si las religiones son así finalmente, son mensajitos que dice, bueno, lo que te está pasando, no había ninguna posibilidad de que te sucediera algo distinto. Y te está tocando eso a ti por una ley de causa y efecto, por una ley de karma. Simplemente te tocó a ti y esa es la situación que tienes que aceptar. Podemos cuestionar si eso es real o no es real,
pero lo asumo como, Mucho Buda, mucho. como si fuera real. ¿Mucho qué Porque- dice? Mucho Buda, dice. Ah. Mucho Buda. Es que la otra solución era la que yo asumía por lo menos antes de estas lecturas, y era enrabiarme y estar engrifado, y le hablas mal a la secretaria, y le hablas mal a la señora, y qué sé yo, porque estás con un estado anímico explotando, estresado, y eso finalmente no es bueno. Tienes el mismo problema. La radio no te funciona o el auto se te echó a perder. Tienes el mismo problema, pero en uno No puedes estoy enfrentar feliz Ya, yo tengo- solucionando el pero- problema y en el otro estoy Sí, enrabiado. pero ¿Cuál creo- es mejor? Desde el punto de vista de la acción... Desde creo un punto de vista ahora, pragmático, desde el como punto de vista de la dice acción, Álamo, creo que no hay dónde falta... perderse. No, desde el punto de vista de la acción creo que falta un elemento, pero antes de decírtelo, en mi opinión muy personal, si usted quiere arrendar un auto, la mejor opción para que usted se lleve el mejor vehículo está en Dunamis, señor Dunamis, Álamo. sí, efectivamente. En www.dunamis.cl encontrará una gama de vehículos automáticos, mecánicos, la mejor opción al momento de arrendar un auto. Sucursales en Concepción, en Viña del Mar y en Santiago. Y lo que es mejor, oferta los fines de semana. Espectaculares. ¿Quién es el dueño de Inalco? Perdón, de Dunamis. Un grupo de empresarios. Sí. Sí. Budistas Exitosos. todos. No, no, Budistas, ninguno son todos budista. budistas. No, budista. Budistas Oye, todos. yo quiero colocar algo que ustedes nos dicen y que ayuda mucho al tema de, a mi juicio, de la inmadurez o la madurez y a la resolución de los conflictos. Que te voy a colocar en dos situaciones que le tocó vivir a mi esposa, en realidad, con este tema del aparataje público. Y tiene que ver con el tema de la empatía. Yo estoy de acuerdo con las cosas que tú dices, pero vamos a ver temas de acciones, con el tema de la empatía. Fíjate que el solo hecho de ubicar las personas determinadas con nombre y apellido en ciertos servicios públicos y escribirles afectuosamente, mire, he vivido todo este proceso, usted me podría ayudar, y le contestaron efectivamente a los 24 horas. Yo te digo, el problema que se había demorado 10 meses lo resolvió una persona en 48 horas con una palabra que se llama empatía. Muy bien. Empatía. O sea, por sobre la ira, por sobre el enojo, por sobre mandar 300 correos agresivos, se preocupó de saber el nombre de una persona, ¿sabe? Y lo llamó y le dijo, usted es una persona amorosa, amable, una empatía. Lo resolvió en 48 horas, que ninguno en la red del servicio público lo había resuelto en 10 meses. Estoy hablando de 10 meses. Un tema Mira, hay que- casos, porque- discúlpame, hay Entonces, casos, bueno, hay casos de personas que se dedican a la construcción, por ejemplo, tienen el terreno que lo compraron a través del banco y necesitan construir. Entonces, presentan el proyecto a la municipalidad, a la DOM, Dirección de Obras Municipales, y la Dirección de Obras Municipales se puede demorar 2 años. así Y es. te tapan de observaciones y después que cumplir todas las observaciones te tapan con nuevas observaciones. Así es. Y ese personaje que estaba con crédito, estaba acogotado, ¿cierto?, termina por quebrar. Yo voy a contar una situación bien concreta que me ocurrió hace muy poquito con toda mi familia y habla de la falta de empatía y la falta de criterio. Vamos al registro civil de Loarnechea, que está ubicado con un nuevo edificio muy moderno y muy bonito ahí en el corazón de la dehesa. Y vamos a sacar pasaporte. Apretamos el botoncito donde viene mi señora con guagua y le dice el guardia, ¿sabe qué? Usted tiene que apretar el botón de preferencial. Perfecto, preferencial. Esperamos exactamente 1 hora que nos atendiera. Una vez que llegamos a la hora, donde está el funcionario, le dice, le puedo sacar el pasaporte solamente a su guagua y al menor de 6 años. El resto de los niños tienen que hacer la cola nuevamente, apretar un botón y volver a hacerlo. Entonces le dice mi señora, pero es que eso es un despropósito, un descriterio. Si ya estamos acá, hemos esperado tanto, estoy con la guagua está llorando, están los niños chicos y qué sé yo. Es que la ley es la ley. Fui a hablar yo con el oficial de registro civil, un personaje que no tengo idea cómo diablo llegó a ocupar ese cargo, qué estudios previos tuvo, qué posiciones políticas hizo que llegara a esa abogado? situación. No tengo idea qué profesión. Me dice, en la ley, caballero, usted como abogado debería saberlo. Oiga, pero ocupe el criterio. Mi señora le habla a toda la gente que estaba ahí. ¿Alguno de ustedes quiere pasar antes? Porque el funcionario dice que no me puede dar el pasaporte para los niños porque tenemos que darle la pasada a todos ustedes. Todo el público presente dice, no, deje pasar a la señora. Y el funcionario dice, es que la ley es la ley y acá no depende de la voluntad de las personas. Cuento corto, y dije, ¿sabe qué? Nos vamos, me voy al registro civil de Vitacura, no vuelvo más a esta porquería de registro. Usted, miré al funcionario, usted es una persona que no entiende lo que es tener una familia, lo que es tener niños, no tiene empatía. Es una persona que se está amargando tontamente
un día de su existencia haciendo el mal. Está haciendo el mal, porque eso es provocarle el mal a una persona y enturbiar el ambiente que ya muy estresado estamos. Así que mi mensaje es ese, no vayan a esa porquería de registro civil. ¿Encuentras maduro donde el hay aconsejar eso? funcionarios totalmente... Ahí se le salió todos los sin términos. empatía Se acabó el alguna. dominio propio. Se acabó. Cerremos el programa. Se acabó Buda. Se acabó Buda. ¿Qué pasó con Buda ahí adentro? Pesco la estatua de Buda y se la tiro al oficial de registro civil en su cabeza. La estatua de Buda se la dejaste ahí al funcionario. Exacto. Pero sí, su auto. No, es que fuera de broma te descoloca. Pero hay muchos. Ese igual tipo que de eso, cosas hay te muchos. descolocan. Pero eso es lo que yo decía. Entonces hay momentos Oye, en que el Buda... y eso que- no, la cosa no Oye, funciona. El Estado Zen no y eso que funciona. estamos en una comuna donde hay personas más acomodadas, con mayor cultura. ¿Cómo será, no sé, en lugares donde no tenemos esos Prima un poco privilegios? más. Y depende de las personas más que, Sí. más que de los sectores sociales. Te decía yo la empatía con el tema del desarrollo de la madurez. Hablemos también... Con esta clara demostración de madurez y el Buda volando. No, lo que yo también creo que hay conflictos que son relacionales. Sí. Pero Dentro de la fíjate que familia aún también. así, en un momento crítico, no te sacó tanto rato de tu centro. Después tú igual volviste No, con lo podría- cotidiano. Pero hay personas que se quedan enganchadas. ¿Saben- Golpeó saben la qué? puerta, rompió el vidrio. Oye, fuera de broma. Vamos a ver cómo está ese registro Oye, civil ahora. fuera de broma, si uno no tuviera esa tranquilidad Todo espiritual, podría haber terminado en combo esta situación. A eso ya no hay Podría tranquilidad haber terminado en espiritual. combo. Definamos tranquilidad espiritual. Defíneme tranquilidad. Ahora, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza. Lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza. Hay personas que de frentón, como tú, toman un estado de vida mucho más independiente, porque aquí el tema de la madurez no tiene que ver el que no sientes. Obvio, eres superhumano, te va a dar rabia, ganas de tirarle el Buda, efectivamente. Si lo hubieses tenido, de verdad que lo hubieses tirado. Pero el tema trasciende con lo que decías tú, el gobernarse. Pasa este momento de estar ofuscado y ¿qué hago con el resto? ¿Qué hago ya en frío? ¿Qué hace cuando un hijo, ya le has dicho 10 veces algo y toma decisiones súper irresponsables? Por ejemplo, si va a conducir no beba y tú cachas que sí, sigue bebiendo. O otro tipo de cosas que tenemos con los hijos también jóvenes. Entonces, y tienes que actuar con madurez frente a ese caso. Pero finalmente la reflexión, el consejo, no hay ningún tipo de respuesta. ¿Sabes cuál es el problema? Normalmente vamos criando con un discurso y en la práctica llevamos otro. Y eso siempre va a generar en un hijo, en una mente nueva, en un chico, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi madre me dice, no fumes, no fumes, y pasa con el pucho en la boca. O sea, ¿qué estamos mostrando versus con lo que estamos En eso diciendo? estoy de acuerdo, pero cuando el Yo papá creo- no tiene un modelo así, cuando el Sí, modelo, que tienen los papás me parece saludable, ¿Sabes pero qué me pasa? sale un hijo que... Yo creo que esa es una falla del padre o de la madre, no del hijo. Porque uno a temprana edad tiene que generar vínculos con el hijo para después influir positivamente en él. Si tú no estás influyendo positivamente en él, quiere decir que en algo fallaste. Es lo que pienso yo y es mi Sí, experiencia. pero de vida. nadie toma clases ni magíster para ser papá, y eso es la dificultad. Ayer le preguntaba a una psicóloga de uno de mis niños, decía, bueno, ¿cómo aplico la autoridad? Porque decía, hay que ponerle más límite a los niños, ya, pero hoy en día no existe la ley con la ley del coscacho, tú no es cosa de llegar y darle un correazo, tirarle el pelo al niño. Entonces, los psicólogos dicen, no maltrate al niño. Entonces, claro, tú le podés decir 10 veces, niño, vaya a ducharse. Como una vez pasó un apoderado del colegio que fue a mi casa y estaba el hijo en la cama saltarina. Y llegó a las 8 a buscarlo. Y eran las 9 y seguía, hijo, era extranjero, decía, hijo, vámonos. Hijo, vámonos. Llevaba una hora diciendo, hijo, vámonos. Y el cabro chico saltando en la cama saltarina no se iba nunca. Nosotros prácticamente nos acostamos, nos duchamos. nos Y al pusimos otro el día el cabro pijama chico seguía y seguía el saltando. idiota ahí, hijo, tenemos que irnos. O sea, hubo una falla ahí respecto de la autoridad paterna. Sí. ¿cachai? Pero es lo mismo que decía desde un inicio. Si tenemos una sociedad que está generando adultos inmaduros, ¿cómo esta inmadurez de estos adultos puede generar, de repente los adultos le piden más madurez a los niños que a ellos mismos? Las conductas que les piden de madurez a los hijos
abarca mucha más responsabilidad, más cosas trascendentales de los mismos modelos que están los padres dispuestos a hacer. El mismo ejemplo que te estoy dando del cigarro. El cigarro todo el mundo sabemos que da cáncer, que hay un porcentaje amplio de generar otro tipo de patología en lo inmediato, porque el cáncer ya es un poco más prolongado, pero en lo inmediato, sin embargo, sigue estando el ejemplo. Digo, no hagas esto y lo estoy haciendo igual. No seas descontrolado, y lo estoy diciendo con un tono descontrolado. El modelo imitativo es muy importante. Me preocupa, ¿cierto? Que si bien es cierto, hay gente inmadura que está en proceso de madurez, que sé yo, tiene que vivir su experiencia, es cuando la sociedad es inmadura. Cuando no hay un proyecto país de largo plazo, cuando no sabemos hacia dónde vamos, cuando las cosas pueden cambiar radicalmente porque de repente el pasto del vecino se ve más verde, entonces, bueno, sigamos un camino distinto. Una sociedad inmadura puede tener complicaciones tremendas en el largo plazo. ¿Qué es una sociedad inmadura? Una sociedad inmadura que es inmediatista, una sociedad inmadura que quiere todo rápido, una sociedad inmadura que no se proyecta en largo plazo, que la hace muy vulnerable, de hecho. Por ejemplo, hay un montón de decisiones de políticas públicas en nuestro país que hacen que nuestro país sea tremendamente vulnerable el día de mañana a agresiones extranjeras. Por ejemplo, nosotros no hemos olvidado de hacer inversión en investigación y desarrollo. El porcentaje del PIB que se invierte, por ejemplo, el 0,3%, que es muy bajo en relación, por ejemplo, a Brasil, que está en torno al 2,5% del PIB, con los volúmenes que significa, ¿cierto?, una economía como la brasilera, una economía que te está generando 1.000 doctores anuales en distintas especialidades. Eso te marca una tremenda diferencia con respecto a un país que tiene políticas públicas. ¿Y quién es la responsabilidad? La responsabilidad de... Todos somos responsables. O sea, nos quedamos callados, nos vamos a votar. En el fondo, no claro, en el fondo del que sufraga. ¿Dónde colocas tu voto? Obvio. ¿Cierto? ¿Lo colocas en personas que son tremendamente ineficientes o lo colocas en personas que realmente te van a proyectar el país a las alturas que tú quieres que se proyecte? Esa sociedad inmadura, ese votante inmaduro, es el que me preocupa a mí porque está haciendo el país muy vulnerable. Pero eso fue lo que se eligió. Usted, te coloco un ejemplo, sí, por favor. Nos quedan 2 minutos de programa a propósito de a quién tú le diste el voto. ¿Qué te parece a ti un diputado como Florcita Motúa? A ver, tú, con nombre y apellido, ¿Sí? lo encuentro, a Florcita Motúa lo encuentro una persona tremendamente desinformada. Eso lo hace un tanto peligroso en la toma de decisiones, ¿cierto? Pero no es un tipo dañino, en el sentido que el tipo tiene ciertas características que lo hacen peligroso. Hay otros personajes que son mucho más preparados y que gozan, entre comillas, gozaban de muy buena reputación social. Por ejemplo, el senador Pizarro. El senador Pizarro considero que le hace más daño a la política que el Florcita Motúa. O sea, no importaría tener mucho Florcita Motúa y menos Pizarro. No me gustaría ni a Florcita Motúa ni al senador Pizarro, sino que me gustaría tener personas... Pero la gente elige a Florcita Motúa y a Pizarro. Le gustaría muchos castas. No, clonados. Entonces también si finalmente no politicemos, estamos hablando de personas, escúchame. ¿Por qué nombro a Pizarro? Porque él siempre negó que hubo financiamiento a la política, que tuvo financiamiento ilegal de la política. Siempre lo negó. Con los antecedentes ahí, lo seguía negando. Y no solamente eso, sino que la plata pasaba por la cuenta de los hijos y lo sigue negando. Ok, pero volvamos al concepto de la sociedad inmadura. Tú dijiste la sociedad inmadura como un tercero, del cual tú no eres parte. Porque hay que votar. Todos somos parte de ese tercero, porque finalmente alguien le dio el voto y salió mayoritario. Entonces, Roberto comenzó el programa diciendo que era un signo de inmadurez echarle la culpa a un tercero. Entonces, ahora le está echando la culpa al sufragio, al pueblo chileno, a todos los que sufragamos, a los políticos. Y cuando somos todos responsables, finalmente nadie es responsable. Y el gran problema que yo veo en tu diagnóstico, el clásico dilema del huevo y la gallina, es decir, ¿qué es primero? ¿Por qué estamos sufragando de esta manera? ¿Por qué nuestra sociedad inmadura? ¿Por qué nuestra sociedad ignorante? ¿Qué se está transmitiendo, por ejemplo, por vía de televisión o por el sistema educativo? ¿Se quiere eliminar o no sé si ya se eliminó filosofía o educación cívica? En la televisión abierta ves basura, literalmente basura. Los noticieros, yo ya no me informo por los noticieros porque es un show finalmente de emociones, no hay información. Entonces, ¿cómo va a sufragar la gente? ¿De qué manera?
Mario Chilin, Catherine Urrutia, don Roberto Álamo, gracias por venir a Conciencia de Valores. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales y véanos por Tendencias Prime, Telefónica del Sur, GTE Manquehue, y si no tiene esos cables, tendenciastv.cl. Chao, chao.